Quisiera ahora pasar a otro tema muy importante, hablar de temas como productividad, informalidad, competitividad, que son tres pilares fundamentales para lograr esa recuperación de la economía, y para esto quisiera invitarte, Ana Fernanda, que nos cuentes y que le cuentes al público un poco desde el Consejo Privado de Competitividad cuáles son esos retos grandes, más importantes que están viendo, y cuáles son esas propuestas que nos traen a nosotros para el país. Bueno, mil gracias. Buenos días a todos y buenos días, en este caso, al resto del panel, pero además el equipo con el que hemos venido trabajando. Yo quisiera arrancar por ese mensaje en particular. Probablemente parezca trivial el hecho de que estemos los 6 aquí, pero parte de lo que hemos buscado no es solamente llenar esta propuesta de contenido técnico, como normalmente llamamos yo no sé muy bien cuál es el contenido no técnico, pero este es técnico, de además presentarlo en un lenguaje que tiene que ser, como decía José Ignacio, jurídico, en abogado, porque de esta manera es como se modifican muchos de los instrumentos de política pública, pero además nosotros quisiéramos sumarle un par de mensajes culturales. En Colombia son muchas las oportunidades que perdemos, sencillamente por el hecho de que si no soy yo el que lidero, muchas veces prefiero que no pase. Si no es mi idea, no la apoyo. Si no es exactamente el pedacito que nosotros queríamos que ocurriera, entonces ya no es tan bueno y no ponemos el peso específico de lo que representamos detrás de esto. Parte de lo que nosotros estamos haciendo, aquí tenemos a 6 centros de pensamiento, tenemos economistas y otros. Yo voy a hablar por nosotros. Los economistas somos famosos por nuestra arrogancia, y yo creo que parte de lo que queremos buscar es un ejercicio en el que es necesario que este país deponga sus egos, de sus ideas propias, cedamos y construyamos colectivamente. El segundo mensaje cultural que tenemos ya va al pedazo que lleva el Consejo Privado de Competitividad, y lo hemos bautizado entorno para los negocios. Y en realidad el punto que queremos llevar adelante es que nosotros estamos metidos en un tejido regulatorio del que todos somos parte, por cierto. Este no es una responsabilidad solamente del Estado, ya les voy a ilustrar en un par de ejemplos cómo, en el que típicamente lo que hacemos es pedir permiso. Pedimos permisos ambientales, pedimos permisos de calidad, tenemos una estructura de licenciamiento ex ante muy fuerte. Y en esa estructura de licenciamiento ex ante además tenemos una ambición a la perfección, que probablemente está alimentada por una estructura, un sistema de control, en particular para los que hemos sido funcionarios públicos, donde no podemos fallar, el costo de fracaso es altísimo. Y en consecuencia el funcionario va a poner todas las ideas que se le alcancen a ocurrir, hasta el más mínimo riesgo, en la resolución, la circular o el decreto, para que cuando pase algo malo, y cosas malas siempre pasan porque ese es el devenir de la humanidad, el resultado no pueda ser atribuible a la acción o omisión del funcionario público. Y en consecuencia, con lo que acabamos es con un sistema en el que no podemos salir a operar con mínimos productos viables. No podemos avanzar, y eso va matando la innovación. Matando la innovación hasta el punto en que les digo, después de 25 años de servicio público, y yo tengo muchos colegas que pueden levantar la mano todos para decir exactamente lo mismo, la mayoría de las veces en que un funcionario público se sienta para evaluar algo de regulación que tiene que hacer es porque a algún actor del sector privado se lo pidió. Porque no es lo suficientemente claro, señores URF, porque es que no, aquí necesitamos más precisiones, señores superintendencia, es que el decreto es ambiguo. Nos acostumbramos a vivir en este ambiente de pedir permisos. Y se fue muriendo la innovación, porque lo que quiero es tener certezas. Y porque quiero que los señores del departamento jurídico no me regañen cuando diga que estoy asumiendo demasiado riesgo. Y los señores del departamento jurídico siempre nos van a decir que estamos asumiendo demasiado riesgo. Y entonces, sencillamente, tenemos un camino lleno de trabas regulatorias, con una carga de permisos ex ante que hace que no podamos salir, pero además que una vez salimos no existen en un ambiente de control sano tampoco, porque no tenemos la capacidad. Y entonces nos encontramos con esa frustración profunda de muchas de las organizaciones formales que dicen, pero ¿cómo puede ser que después de todo ese camino tortuoso para el permiso, ahora el primero que vengan a hacerle la inspección es a mí, que en términos generales cumplo con todo?
Y vivimos en una idea de que entonces el ente de control, que en muchos casos es el organismo de supervisión, en fin, va a cazar al zoológico. Se genera esta sensación de injusticia, porque yo digo, pero si veo al otro informal haciendo exactamente el otro allí, yo que cumplí con todo. Se genera la frustración del contrabando, se genera la frustración de toda esa informalidad que además es endógenamente respuesta a este tejido regulatorio tan denso. Y entonces no producimos, no innovamos, no crecemos, pero además vivimos enojados, porque se genera una sensación de injusticia de ambos lados, de ese país excluido que no logra participar y de este país formal que se siente de alguna manera asimétricamente cargado. Esta parte en la que el Consejo Privado está aportando sus propuestas, que hemos tratado de llamar, que dejemos de pedir tanto permiso y pedamos un poco más de perdón. Tengamos supervisión basada en riesgos, aleatoria. Cuando digo supervisión, este es el lenguaje de ex superintendencia financiera, pero se refiere a todo, a lo tributario, a la UGPP, a aduanas, a todo. Tenemos que tener una manera más libre de que el tránsito del impulso productivo pueda operar. Hay unos temas transversales en los que nos hemos concentrado porque era imposible llegar a todas las esquinas de la producción, con el apoyo además de todo el tejido productivo. Aquí a nosotros nos llegaron aportes de todos los, pues voy a decir todos, me voy a inventar que todos, yo creo que todos los gremios que nos apoyaron, nos trajeron todas las cosas en las que vienen trabajando, porque claro, con ese nivel de granularidad son muchos de ustedes los que saben exactamente dónde estaba el dolor. ¿Dónde tenemos los temas transversales más amplios? En la estructura de calidad, ICA e INVIMA. Y no, esta no es una propuesta, llamémosla así, de corte libertario, decir que no se necesita el Estado, que liberemos todo. No, las estructuras de calidad son necesarias, entre otras cosas, porque ahí es donde homologamos el lenguaje con el resto del mundo. No podríamos participar de las cadenas globales de valor sin ese traductor que dice que estamos cumpliendo con esos estándares, pero tenemos que revisar sus procesos. Tenemos que separar, por ejemplo, la discusión, doctor Augusto, de si un medicamento tiene los estándares de calidad para que entre y sea comercializado y paguemos quizás un precio alto, que no por ello quiera decir que tenga que estar incluido dentro de los servicios de salud que están ¿sí ven? Me inventé como 3 palabras, abarcados por el sistema de protección social. Tenemos que limpiar de alguna manera este esquema. Nosotros creemos que pasar de un sistema de calidad que vaya del campo a la mesa, por ejemplo, y que allí haya solamente una institucionalidad a cargo de ese licenciamiento podría ser útil. Tenemos otros temas transversales que nos van a impactar todo el ámbito de infraestructura, tanto de energía como de infraestructura de transporte, por ejemplo, en el caso del licenciamiento ambiental. Tenemos una institucionalidad dispersa, con procesos ineficientes, y esta misma lucha de egos que mencionaba yo más temprano y que nosotros queremos ejemplificar para que deje de ser así, lo encontramos en el sector público. Porque para quienes hemos pasado por el Estado, para lo de su competencia, es una manera de A, librarse de una papa caliente, pero B, sencillamente desinteresarse por el proceso, porque ya deja de ser, ya no es problema mío si Jorge le dan su licencia o no, porque yo ya te lo paso para lo de tu competencia. Y si el proyecto no sale, y si no tenemos la energía, y si el país se acaba, eso ya no es lo de mi competencia. Entonces, en la aparataje ambiental tenemos otro reto gigante, en comercio exterior tenemos otro reto gigante, que además venimos acompasando con un proyecto de nearshoring en el que venimos trabajando también colectivamente con muchas organizaciones que nos vienen acompañando y pues nosotros a nuestra vez acompañando al tejido productivo en este ámbito. En procedimiento tributario, que no es el pedazo en que si nos parece que los impuestos son altos o bajos, esa es una discusión, siempre son altos, pero esa es otra discusión. Esta es una discusión del procedimiento, de quién, y aquí tenemos traslapes, por ejemplo, con ANIF, ¿quién puede hacer el recaudo de los impuestos? ¿Dónde dejamos todo el tejido de entidades nuevas ahí? ¿Por qué tenemos arbitrajes entre unos sistemas de pagos digitales y otros? En procesos y procedimientos tenemos mucha tela para cortar de cosas que son ineficientes y que muchos de ustedes viven con ejemplos concretos diarios. Me decía alguien, pero esto no lo he comprobado, entonces lo voy a decir con el beneficio de la duda, que hoy en día en el mundo se producen huelleros solo para Colombia. Esto puede ser mentira, pero si fuera verdad es un gran dato. Pero vayan a buscar un huellero, por favor, los invito a que se vayan a un país desarrollado y pidan un huellero. No lo van a encontrar, porque ya tenemos identificación biométrica, ¿por qué tenemos que poner la huella? ¿Por qué? Pero y aquí
quiero ser enfática, no es solamente una responsabilidad del Estado. Señores, sistema financiero, ese formulario del SARLAF. ¿Cuántos de ustedes están a la medianoche diciendo, ay, ahora me toca un huellero y luego escanearlo y uno con el celular tratando de que no le dé la sombra al papel? Es 2025. Tenemos otras maneras de certificar la identidad de sus usuarios, pero tenemos que desprendernos. En desarrollo empresarial también tenemos una parte muy transversal. Colombia es un país donde el 92% de sus empresas son microempresas, ni siquiera pequeñas, micro. Tenemos que rellenar eso que en la literatura se llama la mitad ausente, lograr que hagan tránsito para ser pequeñas, ni siquiera me las estoy imaginando grandes, pequeñas y medianas. Pero para eso sí tenemos que pensar en todo el tejido que les estamos pidiendo en ese ámbito de la formalización. Y entonces a mí me dicen, es que el costo del registro mercantil no es determinante, pero renovarlo año a año si no tengo una realidad material que reportar, por ejemplo, ¿podríamos pensarlo? ¿O tenemos que seguir apegados a cosas que de alguna manera en el pasado creamos y dejamos de examinar? Y cuando hacemos el análisis de impacto decimos, no, es que no me da significativo. El contrafactual no se mide. Nosotros no sabemos cómo sería el tejido empresarial en Colombia si no tuviéramos esta seguidilla de licencias que le exigimos a personas. Porque cuando hablamos de microempresas estamos hablando de empresas unipersonales, familiares, que les estoy pidiendo una gran cantidad de requisitos, pero que luego cuando ya pasamos a la formalidad no tengo elementos de control para poder revisarlos. En esas partes transversales hemos concentrado en buena medida el análisis, tenemos algunos otros resquicios donde estamos trabajando, repito, tenemos traslapes con muchos de estos sectores, algunos por insolvencia, personas naturales, por ejemplo, y otros temas que están en esas esquinas, pero en términos generales, los grandes brochazos los vemos en calidad, en comercio exterior, en procedimiento tributario. El mercado inmobiliario tenemos bastantes cosas, es increíble lo difícil que es el proceso de los traspasos de propiedad, digámoslo así, no somos ágiles en eso. Y finalmente lo que estamos buscando es que seamos capaces de liberar ese impulso productivo y devolverles a ustedes el ánimo de riesgo. Arriésguense. Está bien si el decreto es un poquito ambiguo. No pidamos otro decreto, que a 2024 estábamos en 19.9 decretos diarios. Y para todos, repito, los que hemos trabajado en este mundo, se nos convertía en un hábito que el día de la rendición de cuentas, fíjense lo paradójico que es este país, el día de la rendición de cuentas había un pedazo en que decíamos cuántos decretos habíamos sacado. Y sacamos, yo me sentía muy feliz. Muchachos, ¿cómo así que solamente 12? ¿No podemos meter este que mandamos a firmas ya? Metámoslo y decimos que ya lo sacamos. Mientras ese sea el estándar del éxito, vamos a fracasar. Pero eso depende íntimamente de la cultura nuestra, de nosotros los regulados, de nosotros la sociedad. Porque les digo que el último registro de proveedores que llené, me pidieron un registro mercantil que por favor mandara a Cámara de Comercio con menos de 90 días. Quien me lo estaba solicitando no era una entidad pública, era una empresa privada. Tenemos que deshacernos de ese hábito donde de alguna forma en el tejido de desconfianza que tenemos hemos recurrido artificialmente a que la norma se vuelve la forma de tener certezas. Este es un mundo incierto y crecientemente lo es. Y vamos a ganar solamente si somos capaces de ser valientes para afrontar esa incertidumbre sin que tenga que estar resuelta por un permiso o una norma. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenísimo. Me parece perfecto.